vamos a empezar a conocer un poco del sistema de archivos de Ubuntu. Entonces, si se han perdido el live de la semana pasada, no se preocupen. Pueden entrar a mi canal de YouTube, ¿no? Me buscan como GroverTech. Y en YouTube van a la sección de videos y ahí van a encontrar, acá está ya el último live. Claro que aquí ya está resumida con las mejores partes de ese live de la semana pasada y aquí lo pueden encontrar. Y además aprovecho en invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Bien, entonces voy a entrar a mi Ubuntu Server. Como pueden ver, aquí yo tengo el VirtualBox, está corriendo y yo lo tengo aquí ejecutándose. Aquí está la máquina virtual. Voy a cambiar de escena. Si tienen algunas dudas, algunas consultas, no olviden dejarlo en la parte de los comentarios. Entonces vamos a empezar. Cuando nosotros entramos a Ubuntu, cuando ustedes ingresen la primera vez, en este caso a un Ubuntu Server, versión servidor, siempre van a tener este inicio de sesión, ¿no? Les va a pedir sus credenciales. Yo voy a poner lo mío, pongo la contraseña y ahí pueden ver que se ha iniciado sesión, digamos, ¿no? Y aquí van a poder notar ustedes, Ubuntu me muestra cierta información, ¿no? Como por ejemplo valores del sistema, la memoria swap que se conoce como la memoria de intercambio, que también existe en sistemas operativos como Windows, cuando normalmente la memoria RAM, que es la memoria física, se ocupa casi todo, por no decir todo, el 100%. Entonces lo que hace el sistema operativo es empezar a utilizar memoria o el disco duro o parte del disco duro como memoria RAM. ¿Por qué? Porque la memoria física ya se ha llenado, entonces empieza a utilizar esos recursos. Pero en este caso, como pueden ver, me dice que está usando un 0% porque la memoria actualmente solo está en un 11%. Bueno, el procesador y la dirección IP, ¿no? Y otros datos más que podemos encontrar aquí. Voy a limpiar la pantalla y para limpiar la pantalla utilizamos un comando que es el comando clear. De esta forma yo limpio y pueden ver ustedes, se limpia la consola, ¿no? Entonces, en este primer elemento que ustedes ven aquí, se le conoce como el PROM, que empieza con el nombre del usuario, luego tiene un arroba y luego tiene el nombre, en este caso, de la máquina o del servidor o el nombre del equipo, como lo han puesto, ¿no? Y luego viene un 2 puntos. Luego de ese 2 puntos hay dos indicadores. El primero, que es como la gorrita de la letra ñ, ¿no? O creo que le dicen virduguilla, algo así. Eso indica que estoy ubicado en mi carpeta propia, o sea, en mi carpeta, en mi user, en mi home. Y luego viene un símbolo de dólar. Significa que estoy trabajando con un usuario que no es administrador. En el caso de Ubuntu, todos los usuarios no son administradores, salvo que estés usando algún comando como sudo. Normalmente se recomienda utilizar sudo, pero hay distribuciones de Linux donde sí puedes trabajar directamente con el usuario root, que es el usuario administrador. Entonces, en este caso, ya no vas a ver el símbolo de dólar, sino lo que vas a ver es el símbolo numeral o Michi, como lo dicen en algunos países, o el numeral. Pero en este caso vemos el dólar. En Ubuntu normalmente vas a ver el dólar. ¿Por qué? Porque es un usuario común. Pero si queremos trabajar como root, como les dije, hay un comando que es el comando sudo. Bien. Entonces, ese es el PROM. Y como les había indicado, este símbolo que está acá, me indica a mí que yo estoy ubicado dentro de mi carpeta home, o sea, de mi carpeta personal, donde yo puedo trabajar. Y normalmente esa carpeta lleva el nombre del usuario, o se llama como se llama el usuario que hemos creado en Linux. En este caso, yo he creado un usuario que dice GRVA, que son mis iniciales, ¿no? Grover Vázquez. Entonces, si yo ejecuto un comando, mire, vamos a hablar del primer comando, es el comando pwd. Si yo doy enter, me dice que yo estoy ubicado en mi carpeta, fíjense bien acá, home, luego dice RVA.
O sea, yo estoy ubicado en esa carpeta, dentro de Home, en la carpeta grva. Por eso es que está este simbolito acá. ¿Ok? Y eso lo van a ver en todas las distribuciones de Linux. Pero miren, si yo voy a la carpeta raíz, ¿no? Voy a ubicarme en la carpeta raíz. Pueden ver que ese símbolo desaparece y me aparece la ruta en la cual yo estoy ubicado. En este caso, la ruta raíz. Y si yo ejecuto un comando para listar el contenido de ese directorio, pues voy a tener que utilizar el comando ls, listar directorio. Ahí pueden ver ustedes que ese es el comando ls que me permite a mí poder conocer o saber el contenido de una carpeta en Linux. Es como el comando dir que se utiliza en la terminal de Windows. Bien, entonces hasta ahí ya hemos visto algunos comandos. Fíjense bien, hemos visto 3 comandos. pwd, que me dice en qué carpeta estoy ubicado. Miren, si yo hago acá pwd, me va a decir que estoy ubicado en la carpeta raíz, ¿no? Este símbolo indica la carpeta raíz de Linux. ¿Qué más hemos visto? El comando cd. El comando cd significa cambiar de directorio, change directory. Entonces me le estoy diciendo ahí, ubícate dentro de la carpeta raíz con este comando. ¿Ok? Con este comando yo le dije, ubícate en la raíz. Y luego utilicé el comando ls, que es listar directorio. Entonces pude ver el directorio. Bien, entonces hasta ahí vamos bien. Hemos visto algunos comandos así sencillitos que forman parte incluso de los comandos para gestionar archivos en Linux. Bien, ahora, ¿cómo conozco yo el uso de un comando? Para eso existe otro comando donde yo le voy a decir, por ejemplo, man, es el comando man, de manual, y le voy a decir, por ejemplo, dame información o documentación del comando ls. Ahí pueden ver ustedes, y me dice, ls lista contenido de un directorio, tiene opciones y tiene archivos, y está marcado, aquí pueden ver ustedes, entre corchetes. Quiere decir que son opcionales. Cuando vean algo así entre corchetes, indica que son opcionales. Y aquí pueden ver las opciones que yo tengo, ¿no? O los parámetros que le puedo dar al comando ls, ¿no? Menos a mayúscula, menos b. Y si presiono enter, voy a seguir bajando esto, ¿no? Ahí pueden ver menos c, menos d, menos f. Uno de los que comúnmente se usa, es el menos L, ¿no? Ahí está, donde me muestra todo el formato largo de los archivos o del contenido de la información del comando, en este caso del comando ls. Bien, entonces de esa forma yo puedo saber cómo funciona un comando en Linux. Para salir de esta pantallita, donde estoy viendo el manual del comando ls, presiono Q, nada más, miren, y ya salí, ya estoy nuevamente en el prompt. Clear, y borro la pantalla. Para ver de otro comando, vamos a suponer del comando pwd, que también hablamos, pongo man pwd, y ahí me sale también el manual o la información de este comando, ¿no? Del comando pwd, que me dice en qué ruta estoy, dónde me ubico. ¿Ok? Entonces presiono Q y salgo. Entonces ya hemos visto el comando man, hemos visto el prompt, pero una vez que ya tengamos instalado nuestro Ubuntu Server por primera vez, hay un comando que yo recomiendo mucho, que se hace siempre la primera vez después de instalar cualquier Linux, en este caso un Ubuntu, que es el de actualizarlo. Hay que actualizar los paquetes, actualizar para que se tengan las últimas versiones de las librerías. En el caso de Linux se utilizan muchos programas como librerías. Entonces para ello se utiliza el comando apt-get, que realmente es el comando para gestionar paquetes en todas las distribuciones basadas en Debian. No olviden que Ubuntu es una distribución que se basa en Debian, o sea, tomado como Debian
para crearse Ubuntu. Se ha tomado esa distribución. Pero no olvidemos que como voy a hacer una actualización de paquetes, se tiene que hacer con un permiso privilegiado, ¿no? O sea, no lo puedo hacer con mi usuario, digamos, en este caso GRVA, sino lo tengo que hacer con el usuario administrador, que sería el comando, perdón, que sería el usuario root. Y para eso utilizamos el comando sudo. Pongo sudo apt-get y luego le digo update. Ya, vamos a darle enter. Me pide mi clave para que valide si soy yo el que está utilizando sudo. ¿Y qué es lo que hace este comando? Aunque yo en realidad yo ya he venido trabajando con esta pequeña máquina virtual y ya lo actualicé, pero lo que hace este comando update es actualizar los repositorios donde están todas las paqueterías o todos los programas que puedo instalar en Ubuntu y también los que puedo actualizar. Pero en este caso solo está actualizando los repositorios con el comando update, apt-get update, el parámetro update solo está haciendo esa actualización de repositorios. Ahí no ha instalado nada. Como pueden ver, ha hecho una descarga de 640 kilobytes, ¿no? Y ha leído una lista de paquetes, ¿no? Acá me dice que ha leído tanto y ha hecho tanto, ¿no? Entonces eso, digamos, ha hecho una actualización de repositorios, pero no ha hecho la actualización del sistema. Para actualizar el sistema, no olvidemos el mismo comando, pero cambiamos update por upgrade. Entonces de esta forma, vamos a ver, me dice que hay 0 archivos o paquetes que se deben actualizar. Hay 0 paquetes nuevos que se deben instalar, como también hay 0 para eliminar. Como pueden ver, no necesitamos actualizar nada. Todo está actualizado porque, como les dije anteriormente, yo ya había ejecutado este proceso. La primera vez van a ver ustedes que sí se va a actualizar muchos paquetes. Incluso le va a llevar su tiempito, porque la primera vez siempre suele suceder eso. Entonces ya hemos visto ahí 2 comandos más, normalmente que sirven cuando se inician los sistemas operativos con Linux. Cualquier distribución siempre denle una actualizada al sistema. Pero ahora vamos a tratar de conocer cómo se manejan archivos y carpetas en Linux. Voy a irme a mi carpeta root personal, a mi carpeta personal, porque la carpeta root es esta. Dentro del directorio raíz, y pueden ver que ustedes me dicen que no tengo permiso, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no soy root, yo no soy el superusuario dentro de Ubuntu. Pero la carpeta del usuario root es esa, que está en la raíz root. Voy a irme a mi carpeta, y para irme a mi carpeta solo necesito escribir el comando cd, nada más, así, solito, cd. Doy enter y pueden ver que ya aparece ese símbolo que nos indica de que ya estamos en nuestra carpeta home o en nuestra carpeta personal. pwd, pueden ver, estoy en mi carpeta home. No se olvide eso. Si hubiera un usuario, por decir que se llama Luis, va a existir la carpeta home/Luis. Si existe un usuario que se llama Pepito, va a haber una carpeta home/Pepito. El home es como la carpeta usuarios que existe en Windows. Todos los usuarios que nosotros creamos en Windows se crean sus carpetas en la carpeta de usuario que está en el disco C. Miren, voy a cambiar de escena para explicarles eso, ¿no? En este caso estoy en Windows, miren. Acá en Windows hay una carpeta usuarios, acá miren, usuarios. Y acá, y bueno, yo tengo un solo usuario que soy yo porque yo solo uso esta máquina. Pero si esta computadora Windows lo usan 5 usuarios, 5 personas, se van a ir creando aquí las carpetas de esas personas o de esos usuarios. Lo mismo sucede en Linux, pues no. En Linux va a suceder lo mismo. Ya estoy en mi carpeta personal y voy a ejecutar el siguiente comando. ls, y pueden ver que tengo 2 carpetas. ¿Cómo yo sé que son carpetas? Lo bueno es que en Ubuntu, en este caso la versión server, me los pinta de color azul. Siempre hace una diferenciación entre archivos y carpetas. Yo hago un ls-l, con el parámetro "-l", vemos el formato completo de la ruta, como les había indicado. Y pueden ver que esto empieza así, ¿no? La primera parte empieza con una letra D,
Luego viene 3 letras seguidas, RWX, que son los permisos del usuario, dueño o propietario de esa carpeta. Y la letra D que empieza está indicando que es un directorio. Si no fuera un directorio, no tuviera esa D delante. ¿Cómo les demuestro eso? Miren, vamos a crear un archivo. Y aquí viene otro comando. ¿Cómo creamos un archivo? Con el comando touch. Voy a poner touch y voy a poner acá prueba.txt. ¿Ok? Hago un ls-l y ahí pueden ver ustedes que tengo prueba.txt. Se ha creado ese archivo y como se han podido dar cuenta al inicio de esta sección de permisos, no tengo la letra D, sino tengo un guión. Eso indica de que no es un directorio, no es un archivo común. Y es más, ha habido una variación en los permisos. Si se dan cuenta, los dos anteriores tiene RWX, RWX y el último dice RX, R-X. En cambio, en el archivo que hemos creado dice RW-RW- y R-. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, R ya sabemos que significa read, W significa write y el guión, bueno, no significa nada y la X significa ejecución. Esos son los 3 permisos que se utilizan en Linux. Pero ¿por qué aparecen 9 veces, digamos, no? O sea, son 3 bloques de 3. Lo que pasa es que el primer bloque, este primer bloque que está acá, este de acá, los 3 primeros, digamos, le pertenecen al propietario. ¿Quién es el propietario? Esta persona que está acá. En este caso el usuario GRVA. El siguiente bloque, las siguientes 3 letras, esto, le pertenecen al grupo. Son permisos para el grupo. ¿Y quién es el grupo? Este bloque que está acá. O esta columna. Ese es el grupo de ese archivo. Y los últimos 3 son para cualquier otro usuario. O cualquier otro grupo. Mejor dicho, otros. Y ustedes pueden ver ahí que otros solo pueden leer. No puede escribir, solo pueden leer. Pero en cambio el usuario propietario más su grupo propietario pueden leer y escribir. Entonces, de esa forma se manejan los permisos en Linux. Ahora, ¿cómo se gestiona todo esto? No se preocupen. Eso lo vamos a ver en un próximo live, chicos. En una próxima entrega vamos a hablar todo el manejo de permisos en Linux. El día de hoy son comandos básicos para gestionar archivos. Entonces ahí pueden ver ustedes cómo hemos creado un archivo. Tenemos 2 carpetas y tenemos los permisos de esas carpetas. Ya hemos conocido el comando ls para listar y ahora vamos a ver cómo se crean carpetas, justamente, ¿no? Precisamente las carpetas. Hemos visto cómo se crea un archivo con el comando touch. También puedo crear archivos con comandos específicos como por ejemplo el comando nano. Quiero ver si tengo disponible nano. Ya, nano es un editor de texto en modo consola que se usa mucho en Linux, así como Vim. Vim también es otro editor de texto que se usa mucho en el entorno Linux, pero ya es cuestión de gusto, ¿no? Yo normalmente acostumbro usar nano y con nano yo puedo crear un archivo. Miren, voy a crear por ejemplo notas.txt y se abre este archivo, ¿no? Es un editor de texto y aquí puedo poner, miren, esto es archivo de texto, es como un blog de notas pero en modo consola, ¿no? Acá está línea, voy a poner aquí línea 2, línea 3 y listo. Quiero guardar, control X, le digo yes y le digo enter, clear, hago un ls -l y ahí pueden ver ustedes que se ha creado el archivo notas.txt. ¿Por qué? Porque nano, al darse cuenta que no existe este archivo, pero yo le di como parámetro notas.txt, él lo ha creado por nosotros. Entonces también es una forma de crear sobre todo archivos de tipo texto o de tipos configuraciones, porque nano me ayuda en eso. Y con Vim va a suceder lo mismo, ¿ok? Con Vim, si es que usan ese editor, también va a suceder lo mismo. Bien,
Entonces, no se olviden, con Touch, crear archivos, solo que, digamos, no lo puedo manipular, solo estoy creando un archivo, cualquiera. En cambio, con otros como Vim o Nano, puedo crear un archivo de texto. Con el comando cap, puedo ver el contenido de ese archivo. Voy a ponerlo, por ejemplo, prueba.txt. No hay nada, pueden ver. Pero si hago un cap con notas.txt, pueden ver que me devuelve parte del contenido de ese archivo. Todo mostrado directamente en la consola de Linux. Hago un ls nuevamente y listo. Hemos visto cómo crear archivos, pero cómo creamos carpetas. Para eso tenemos un comando que se llama mkdir. mk, que serían las iniciales de make, ¿no? Make dir, crear directorio. Y le digo, vamos a crear, por ejemplo, un directorio que yo le voy a llamar, por ejemplo, documentos. ¿Ya? Ojo que estoy dentro de mi carpeta home, mi carpeta donde yo voy a trabajar, porque en otra carpeta no voy a poder, porque no tengo privilegios, no se olviden de eso. En mi propia carpeta home sí puedo hacer todo lo que yo quiera. Bien, entonces ls-l, y ahí pueden ver ustedes que ya he creado la carpeta documentos. Vamos a entrar a esa carpeta documentos. Para eso utilizamos el comando cd change directory, cambiar de directorio, documentos. Hago un ls y en documentos no hay nada. Vamos a crear unas carpetas aquí en documentos, ¿ok? mkdir, por decir, la carpeta música, mkdir, fotos, mkdir, voy a crear, a ver, videos, mkdir, y vamos a crear una última carpeta al cual le voy a llamar, por ejemplo, juegos, games. A un ls, y ahí pueden ver ustedes las carpetas que se han creado. Hemos creado 4 carpetas. Y esas carpetas están, ¿dónde? Miren, pwd, dentro de home rva documentos, en la carpeta documentos. Voy a entrar a la carpeta de fotos. ¿Cómo entro a la carpeta de fotos? Ahora, aquí quiero hablar de 2 conceptos que se usan mucho en Linux. La ruta específica o la relativa. Cuando hablamos de la relativa, vamos a decir que es la ruta total, desde la raíz hasta la carpeta o hasta el archivo específico. Miren, voy a irme a la raíz. Ya, ahí estoy en la raíz, fíjense bien. pwd, hago un ls, ahí están todas las carpetas del directorio raíz de Linux. Quiero llegar hasta la carpeta fotos que está en documentos. Ustedes dirán, puede ser de la siguiente forma. Voy a limpiar la pantalla. Ahí está. Puede ser de la siguiente forma. cd, ya estoy en mi carpeta home. ¿Está bien? Es un primer paso. Luego me voy a la carpeta documentos. Es un segundo paso. Luego me voy a la carpeta fotos. Y listo. Ya estoy en la carpeta fotos. Pero hice 3 pasos. ¿Se dan cuenta? Hice 3 pasos para yo llegar hasta la carpeta fotos. Voy a ir nuevamente a la raíz. ¿Puedo llegar desde la raíz directamente hasta la carpeta fotos? Sí se puede, pero utilizando toda su ruta absoluta. Para eso, miren, cd y pongo home rva documentos fotos. Y listo. Estoy en la carpeta fotos. www, ahí está. Pero para eso tengo que conocer, por supuesto, toda la ruta absoluta. Ya, esa es otra forma de utilizar, digamos, ese parámetro o la ruta desde la raíz hasta donde yo quiero llegar, hasta el destino. Y lo mismo va a suceder con los archivos. Ya, fíjense bien, miren, y es más, miren, yo estoy ubicado aquí en fotos, yo estoy en la carpeta fotos, pero yo quiero editar el archivo prueba.txt que creamos hace un momento con Nano. Desde ahí yo no lo puedo hacer porque tuviera que regresar. Miren, tengo que regresar. Y para regresar a la carpeta documentos, pongo cd ... ¿Ok? Con eso hago o regreso a la carpeta anterior. Miren, ya estoy en documentos. cd ... y ya estoy nuevamente en mi home, ¿no?
hago un ls y ahí está prueba.txt. Pero ¿qué tal si yo estoy en cualquier otro directorio? O sea, no estoy justo en mi home, sino estoy en cualquier otro directorio, pero necesito yo editar ese prueba.txt. Voy a estar en la raíz, por ejemplo. Ya estoy ahí, en la raíz. Quiero editar prueba.txt. Entonces pongo nano, home, y aquí voy a poner, esto es el archivo prueba.txt, para que tenga contenido, ¿ya? Ok, guardo y listo. ¿Cómo sé si he editado el mismo archivo? Bueno, me voy a mi home, cat prueba.txt y ahí está. Esto es el archivo esto es el archivo prueba.txt, disculpen ahí. Entonces, así de sencillo, hemos visto varios comanditos, ¿no? Voy a irme nuevamente a mi raíz, voy a ir a documentos, estoy acá, ls-l para ver el contenido con formato mayor, y ahí pueden ver que tengo mis 4 carpetas. Entonces hemos visto cómo cambiarme de un directorio a otro, cómo utilizar la ruta absoluta, cómo crear carpetas, cómo crear archivos. Pero ¿qué tal si quiero copiar archivos? Eso también es muy importante y se maneja mucho en consolas. Vamos a copiar, por decir, el archivo que yo tengo en mi home, que es prueba.txt, y lo voy a poner, por ejemplo, en la carpeta videos que tengo en documentos. Como yo estoy en mi home, miren, yo hago un ls -l, yo estoy en mi home, entonces aquí van a poder ver ustedes que yo tengo prueba.txt y tengo documentos. O sea, en la misma ruta donde yo estoy ubicado, tengo el archivo que voy a copiar y tengo la carpeta donde está la carpeta videos. Entonces, no necesito de repente estar utilizando toda la ruta absoluta. ¿Por qué? Porque estoy en la carpeta donde tengo los recursos que necesito para armar el comando de copia. ¿Cuál es el comando para copiar archivos y carpetas en Linux? Es el comando cp de copy. La abreviación de copy que se utiliza en Linux, acá se utiliza cp. Entonces, cp prueba.txt, ¿hacia dónde? Hacia documentos. Miren, yo escribo documentos nada más. Mira, voy a poner las 3 primeras letras, doc, y presiono tab. Pueden ver que se va hasta documentos. O sea, automáticamente Linux lo completa porque él sabe que ahí está esa carpeta documentos. Y dentro de esa carpeta está videos. Miren, videos. Ahí está. Entonces, con ese argumento, el comando cp va a copiar archivo prueba.txt hacia la carpeta documentos videos. Hacemos un enter. No nos ha dado ningún error. Por lo tanto, ya debe haber copiado. Vamos a ver si es cierto. Entramos a documentos, documentos, videos, ls, y ahí pueden ver ustedes que está el archivo prueba.txt. Es el mismo archivo. Vamos a abrirlo. Cap prueba.txt. Ahí pueden ver ustedes. Ese es el contenido del archivo prueba.txt. Entonces sí es el mismo archivo. Por lo tanto, sí hicimos una copia desde una carpeta, o perdón dicho, desde la carpeta donde estaba el archivo que quería copiar hasta otra ruta dentro de mi mismo home. Pero ¿qué pasa si yo no estoy en mi home, ¿no? O sea, ¿qué pasa si yo no estoy en la carpeta donde tengo el archivo que voy a copiar? Vamos a suponer que yo estoy, miren, voy a entrar a una carpeta que se usa mucho en Linux, que es la carpeta var. La carpeta var, que está en la raíz de Linux, miren, voy a ir a la raíz nuevamente. Aquí hay una carpeta var, que es esta. Esta carpeta se le conoce, o le han puesto ese nombre var, porque viene de las iniciales de variable. O sea, es una carpeta que va a crecer mucho, porque ahí se guardan los logs del sistema,
Ahí se guardan, incluso cuando tú tienes un servidor web, por ejemplo, ahí vas a subir tus archivos de tu servidor web. Cuando tienes temporales, también ahí se van guardando, cosas así, ¿no? Entonces es una carpeta que varía mucho de tamaño, por eso es que incluso tú puedes montar un disco duro aparte en Linux y decir que la carpeta var esté montada en ese nuevo disco duro, para que ahí se almacene toda esa información. Y como se habrán podido dar cuenta, yo estoy en el directorio raíz de Linux ahí, y aquí ustedes, como sucede en Windows, yo no tengo una unidad C, una unidad D, acá no existen ese concepto de unidades, ¿no? Acá todo está bajo este símbolo, bajo el raíz, bajo esto. Bajo la raíz está todo. Si yo tengo 2, 3, 4 discos duros, todo se va a ver sobre esa raíz, solo que los discos duros están montados en ciertas carpetas. Por eso es que eso es otro manejo que se hace dentro del Linux, ¿no? El manejo de carpetas, el manejo de unidades de disco duro y todo eso. Bien. Entonces, irme por acá. Yo les decía, voy a estar dentro de var. Ya, vamos a ver. cd var. Hago un ls. Estoy en la carpeta var. Miren, pwd, ahí está. Estoy en la carpeta var. Y desde ahí me dicen, ¿sabes qué? Cópiate el archivo notas.txt y cópialo a documentos música, que está en tu misma carpeta. ¿Lo puedo hacer directamente desde acá? Sí lo puedo hacer. Solo que mi comando va a ser un poquito más extenso. ¿Por qué? Porque voy a utilizar la ruta absoluta. ¿Ya? Eso es para que lo tengan en cuenta. Voy a tener que utilizar toda la ruta absoluta para poder llegar tanto al archivo como a la carpeta. Entonces, miren, cp, mi ruta absoluta sería home, grva, y aquí estaba notas.txt. Entonces, hasta ahí yo ya llegué a la fuente que necesita el comando cp. ¿Cuál es la fuente? El archivo notas.txt que va a copiar y lo va a enviar hacia otra carpeta que está donde? En home, grva, documentos, era música, ¿no? Creo que era con mayúscula. Ahí está, música. Entonces, ahí se pueden dar cuenta que este comando lo que hace es utilizar la fuente, que es este archivo .txt, y lo va a enviar hasta esta carpeta, que sería el destino, ¿no? Hacia dónde voy a copiar. Entonces, de esa forma, ejecuto Enter y se debe haber copiado el archivo. Eso es cierto. Desde aquí mismo lo vamos a comprobar con el comando cap. ¿Se acuerdan? Cap. O incluso con el mismo comando ls. Miren, ls, pero le voy a decir que me liste el contenido de la carpeta que está en grva, documentos, música. Y ahí pueden ver que ya está el archivo notas.txt. Entonces sí se ha copiado. Pero lo que estamos haciendo no es mover los archivos. Ya eso ténganlo en cuenta. Lo que estamos haciendo es copiar. Estamos copiando de una ruta específica hacia otra ruta. Entonces, con eso hacemos, o todo eso hacemos con el comando cp. Pero ¿qué pasa si nos dicen mueve el archivo? ¿Cómo lo movemos? Para eso hay otro comando, que es el comando mv. Entonces es este, mv. Si yo me voy a mi carpeta, voy a irme al home, grva, documentos, a un ls, ahí están. Creo que en Games no tenía nada, ¿no? Miren, ls está vacío la carpeta Games. Y me dicen, muévete los archivos que están en tu ruta personal, prueba.txt y notas.txt, hacia Games. Vamos a hacerlo uno por uno. ¿Ok? mv. Estoy yo en Games. Entonces voy a ir a mi home, grva, notas.txt, y lo voy a mover ¿hacia dónde? Hacia home, grva,
documentos, gains, ls, y ahí están notas.txt, porque yo estoy en esta carpeta. Entonces hemos movido, si se dan cuenta, se ha movido este archivo desde acá hasta acá. Quiere decir que en mi ruta home grva ya no debería estar este archivo notas, porque lo que hicimos fue moverlo. Ya no se olviden de ello. No, lo que hicimos no fue copiarlo, sino lo que hicimos fue moverlo. Entonces vamos a comprobar si eso es cierto. Vamos por acá. Me voy a cd para irme a mi carpeta raíz, ls, y pueden ver que ya no está notas.txt. Se fue. ¿Por qué? Porque lo hemos movido. Voy a mover ahora prueba.txt, miren. Como yo estoy ahí mismo donde está el archivo, solo pongo mb prueba.txt y lo voy a mover hacia documentos, gains, a un ls-l, y pueden ver que tampoco ya está prueba.txt. Se han movido ambos archivos, ¿no? Notas y prueba.txt. Si bien es cierto, lo hicimos por separados, pero vamos a irnos a documentos, vamos a irnos a videos, perdón, regreso a gains, ls, y ahí están mis dos archivos. Son los mismos archivos, validemos con cap. No, ahí está, ese es el primer archivo y ahí está el otro archivo. Son los dos archivos. Lo único que hicimos fue moverlos. No se olviden de eso. Se han movido ambos archivos. Nada más. Pero ¿qué pasa si yo tengo varios txts, no? O sea, ¿tengo que estar moviendo uno por uno? No necesariamente. Ahí nos vamos a valer de lo que se conocen como los comodines. Y eso funciona tanto en Windows, en Linux, en Mac, cualquier sistema que tú estés utilizando. Los comodines. Entonces aquí yo le voy a decir, ¿sabes qué? Mueve todos, miren, pongo asterisco, .txt. Todos los archivos .txt que tengas en la carpeta gains, lo vas a mover a tu home. Entonces a mi home rba. ¿Se habrán movido? Hago un ls. Sí se han movido. Como pueden ver, ya no están en la carpeta gains. Voy a mi carpeta personal, a un ls, y ahí están nuevamente los dos archivos que habíamos movido hace un momento. Claro que lo hicimos uno por uno. Un ejemplo con ruta absoluta, un ejemplo desde la ruta donde está o donde yo mismo estoy ubicado el archivo, junto con el archivo, perdón. Y hemos movido también todos los archivos. Para eso me he valido del comodín asterisco para poder mover todos los txts, porque se puede dar ese caso. No puede ser que necesites tú mover varios archivos con una misma extensión o varios archivos con un nombre específico. Entonces puedes hacerlo de esa forma. Hemos visto de forma resumida comando pwd, que me dice en qué ruta estoy. Comando ls, que me dice o que me ayuda a listar el contenido de una carpeta, ¿no? Con ls-l puedo ver, digamos, en formato más grande. Puedo ver la fecha, puedo ver los bytes que tiene cada archivo. Es más, hago un ls-lh y aquí me salen kilobytes. Miren el tamaño de los archivos y las carpetas. ¿Qué más hemos visto? El comando mkdir para crear carpetas. Hemos visto el comando cp para copiar, ¿no? Archivos. También se pueden copiar carpetas. Vamos a hacer la prueba de ello. Miren, vamos a suponer que yo tengo, si bien es cierto hace un momento, yo copié también a documentos ls dentro de música. Ahí está, en música tengo notas.txt. ¿Qué pasa si yo quiero copiar, miren, cp, la carpeta música hacia mi home? ¿Lo podrá hacer? Me dice que tengo que especificar el parámetro -r. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso?
Porque la carpeta música internamente tiene un archivo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, cuando hicimos ls acá, tiene un archivo notas.txt. Este archivito está dentro de la carpeta música. Y como yo le estoy diciendo cópiame, le tengo que decir que copie la carpeta con todo lo que tiene dentro. Por lo tanto, tiene que copiar también el contenido. Entonces, para eso, el mismo comando -R. Ya está. Entonces, esa carpeta música se debe haber copiado a mi home. También está acá. No, ahí está música. Porque lo que hicimos fue copiar. Entonces, si yo me voy a mi home, a un ls-l, y pueden ver ustedes que ahí está música. Y si yo entro a música, ahí está notas.txt. Entonces, de esa forma, hemos visto cómo copiar también carpetas. Pero ese parámetro -R significa recursivo, que va a ser una copia recursiva que va a incluir todo el contenido que tiene esa carpeta. Ya, si yo no pongo ese parámetro, no se va a copiar todo lo que está dentro. Y eso también funciona para el comando mb que vimos hace un momento para mover archivos. También si quiero mover carpetas, voy a tener que poner el parámetro -R si es que esa carpeta tiene carpetas y archivos dentro. Ya, para que lo tengan en cuenta. Y ya para finalizar, vamos a ver, creo que nos falta un último comando. Ah, claro, el de eliminar archivos y carpetas. Entonces, ¿cómo elimino? Entonces, vengo por acá, clear, ls-l. Estoy en música, ¿no? Voy a regresar a mi home, ls-l, ahí está. Vamos a suponer que quiero eliminar el archivo prueba.txt. rm, ya, de remove, es para eliminar. Prueba.txt, ls-l, pueden ver que ya prueba.txt no existe, se eliminó, se nos fue. Entonces, para eso sirve este comando. Tenga mucho cuidado cuando se utilice el comando rm. Una vez ejecutado, no hay vuelta atrás. ¿Ok? Sobre todo cuando borren carpetas. ¿Ya? Si quiero borrar la carpeta, miren, voy a borrar música. Tengo que utilizar el parámetro -R porque esta carpeta música tiene contenido dentro. A ver, vamos a ejecutarlo así para validar. ¿No? Y me dice que es un directorio. Entonces, pero si yo pongo -R, creo es mayúscula, en este caso, sí lo va a hacer de forma recursiva y ya elimina la carpeta música. Pueden ver que ya no está música, se ha eliminado, pero he tenido que utilizar este parámetro, ¿no? -R mayúscula, para que se pueda eliminar esa carpeta. Y como les dije, ahí sí van a tener mucho cuidado porque si yo borro toda una carpeta, imagínense que ahí tengo mucha información, no hay vuelta atrás. Ya, hay que tener mucho cuidado con ese comando. Creo que hay una forma, sin más, vamos a ver el manual man-rm, ¿no? Con fforce, creo que es -i, sin más recuerde, vamos a probar a ver. Ya, q rm-i notas.txt y me pregunta, quiero eliminar el archivo notas.txt, y yo le digo no se elimina, no creo, ¿no? Puse mal el comando, ahí está. Si yo pongo no se elimina, ya, con el -i le doy esa opción para que no se elimine. Bien, y ya para finalizar, disculpen, hace un momento dije que era el último comando, pero me faltó uno que era con el mismo comando mv, que es para mover, también sirve para renombrar, chicos. Esa parte me he olvidado. Por ejemplo, si yo a notas.txt le quiero cambiar de nombre, pongo mv
notas.txt y le pongo su nuevo nombre, notas nuevas.txt. Hago un ls y ahí pueden ver que ahora el archivo se llama notasnuevas.txt. ¿Se dan cuenta? Para eso también sirve el comando mv. ¿Ok? Mv, mover archivos, mover carpetas y también renombrar archivos y también renombrar carpetas. Gracias a todos los que se han conectado el día de hoy. Hemos hecho un repaso así rápido, ¿no?, del manejo de archivos en Linux. Es una parte muy importante que yo les recomiendo que practiquen, revisen nuevamente el video, compártanlo, chicos. Eso nos ayuda mucho a que pueda llegar a muchas más personas que estén queriendo iniciarse en este mundo de Linux, y eso les va a ayudar para que puedan seguir reforzando sus conocimientos. Entonces, hasta aquí el live de hoy día, donde hemos visto los comandos principales para gestionar archivos en Linux, ¿no? Cómo copiar archivos, cómo crear carpetas, cambiar de directorios a otros, rutas absolutas, mover archivos, renombrar archivos, eliminar archivos y carpetas, actualizar el sistema y otras cositas que hemos hablado por ahí. El siguiente live, para que no se lo pierdan, va a ser permisos. Cómo manejamos los permisos en Linux. Entonces hay que aprender a crear usuarios, crear grupos y cómo asignarle los permisos en Linux. ¿Qué significa el R, el W, el X? ¿Cuándo dar uno, cuándo dar el otro? ¿Cómo darlos? ¿Qué comandos utilizo? Hablo de los propietarios, de los grupos, cómo le asigno un propietario, cómo le asigno un grupo, un archivo o un recurso en Linux. Todo eso en el siguiente live, chicos, así que no se lo pierdan. Ahí activen las notificaciones cuando hacemos otro live. Nuevamente, gracias a todos los que se han conectado y no olviden reaccionar y compartir para que podamos seguir creciendo y esto pueda llegar a muchas más personas. Hasta la próxima. Bye.